en particular a Juan, que está por allá, y a José Alfredo, por todo el trabajo que hicieron para sacar este libro, que creo yo quedó muy bonito en su edición. El contenido, pues, no tanto. Y bueno, no voy a hablar mucho yo, más bien quiero darle la palabra a dos invitados de lujo que tenemos, que me hicieron el honor de estar aquí. ¿Sí? ¿Se escucha bien? No se oye tan bien. O mejor sin micrófono. A ver, plano. No, mejor con micrófono. Mejor con micrófono, pero así. Ok. A ver, déjame quitar de la mesa igual. Ok. ¿No? Igual. Un poquito más lejos el micrófono. ¿Más lejos? No, ¿Aquí? como acá. Más Hola. duro y tú Bueno, hablas sí, más. ok. Ya, pues, en fin. Les quiero agradecer una vez más su presencia aquí y quiero presentar a mis dos invitados que me hicieron el favor de acompañarme para presentar el libro. Son dos muy queridos amigos míos y que saben mucho del tema. De verdad me siento muy honrado de tenerlos conmigo. Bueno, primero le quiero dar la palabra a César Salles. Y bueno, creo que como no quiero que esto sea un evento muy formal, no voy a hacer una presentación con todo el currículum. Más bien, si ellos quieren decir algo de quiénes son o algo, pues están en su derecho. Y bueno, le paso el micrófono a César. ¿Se escucha? Sí. Ok. Bueno, mi currículum me he dedicado a la ópera desde la licenciatura en lingüística en la UAM, después semiótica, la maestría en semiótica en Tartu y ahorita el doctorado en música, y siempre me he dedicado a las cuestiones de ópera. Entonces, en especial me dedico a la administración de ópera, que es lo que estudio administración. En 2013 recibí un correo muy curioso de un autor, Daniel Snowman, que me hablaba de un proyecto de alguien. Me decía, es un compatriota tuyo y un proyecto muy similar a lo que tú haces. Y sí, es cierto, compartimos muchas cosas. Fue una gran sorpresa realmente en ese sentido conocer. Ahora, no sé qué tantos de ustedes estén familiarizados con el proyecto de Snowman, Daniel Snowman, Ópera y Sociedad. Ópera y Sociedad es un proyecto sociológico, a cierto punto, histórico principalmente, y precisamente ese proyecto influenció a muchísimos investigadores, uno de ellos Pablo, Vlado Koznik y a mí. Y sobre este proyecto es sobre lo que trata este libro, prácticamente. Es la versión mexicana extendida sobre ese tema. Ahora, tengo aquí un texto, pero la verdad quisiera saber más, ser algo dinámico. Quiero saber qué saben sobre el tema. Y sobre eso dialogar. Que hay gente que sabe mucho, me temo. Digo, el tema en sí de ópera y sociedad es un tema difícil. Pocos, él lo sabe, somos pocos los investigadores que trabajamos, salvo algunos datos por ahí, pero hay pocos que saben del tema. Quiero saber qué se le viene a ustedes a la mente cuando se habla acerca de cuál es el rol de la ópera en la sociedad, para poder situarnos realmente en su libro. ¿Quién fue Ángela Peralta? Ajá. ¿Sí? Una soprano de Mazatlán, que ahí se murió, por cierto, víctima de la peste o algo que es lo mejor de su carrera. De fiebre. De hecho, más que soprano, fue una soprano sfogato, lo cual implica que alcanzaba rangos desde mezzo hasta soprano. Era una voz gigante. Pero era una empresaria también. Y eso nos habla precisamente en el libro. Nos habla de las empresarias, de muchas mujeres que tenían la libertad precisamente de poder triunfar por ellas mismas y de impactar la sociedad. Y cómo la sociedad se inspiraba a través de ellas. Cómo la ópera era un reflejo de ese deseo que quiero hacer, que se quiere hacer de la sociedad. Una sociedad organizada, porque hacer ópera requiere una organización impresionante. Y cómo la sociedad en ese sentido, México, buscaba separarse de España, separarse de la zarzuela y hacer de la ópera suya. Una sociedad organizada, que va adelante y que impacta. Eso era. Ahora, ¿qué teatros del 19 conocen? ¿Qué? Teatros. El Teatro Nacional. El Teatro Nacional, por ejemplo.
que de hecho, si mal no recuerdo, la foto que tienes aquí es de la esposa, ¿verdad? Sí. Ahora, el Teatro Nacional lo construyó de la Hidalga y fue mandado a hacer por Santana. Y es un periodo que sí se abarca aquí. Y estamos hablando de un periodo donde hablar de la ópera es hablar del centro político de México. Hablar, Santana usaba, si mal no recuerdo, la obertura de Belisario, o Semiramide antes de que hubiera himno nacional. Es decir, la ópera antes de cualquier evento se hacía. Y la ópera era una forma de hacer política, de mostrarse, de demostrar propuestas y de impactar a la gente. Ahora, ¿cómo era la vida al ir al teatro en 19? ¿Qué se les ocurre? Pues era de las élites exclusivamente, como fue en Europa igual. Era difícil, pero imaginen que se hicieron teatros hasta en Tlacotalpan, porque en la época de Porfirio Díaz se hicieron teatros hasta en Tlacotalpan. Una ciudad así, en Orizaba, una ciudad así, Huatusco, ciudades así, y había teatros. La ópera estaba al alcance de más de la gente que uno cree. Era más social de lo que es ahorita. Entonces, ¿qué es la élite cuando hablamos de estudios de ópera? ¿Qué considera? Es el mismo concepto de hablar de un espectáculo de élite actual que hablar de un espectáculo de élite del 19. No, era un espectáculo al que todo el mundo iba, era ir al cine. A veces puede ir, a veces no. Pero algo sí, es de que casi tú tienes que ir. Y así de esa nueva forma, es como ustedes realmente han decidido a leer este libro, a adentrarse, a conocer la historia del país. Que eso es lo que dice este libro. Entender la política, entender a la gente, entender el por qué la ópera actual en México es como es. Y no es como es en otros países. Gracias. Ok. Gracias. Y gracias a ustedes por participar y por... Ahora les quiero presentar a mi amigo desde hace muchísimos años, mi queridísimo Arturo Magaña de Blanchet. Y bueno, tampoco les voy a hacer una semblanza curricular, más bien le voy a pasar el micrófono. No, desde luego, ni falta que hace. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Es un placer estar aquí. Nos conocemos hace 20 años ya, lo cual, pues, no deberíamos decir esto, ¿no? Se siente uno como que se conoce desde hace 20 años. Estudiamos juntos la licenciatura, luego, eventualmente, en distintos momentos, participamos en ProOpera, escribiendo ahí cositas sobre el tema. Y desde luego, pues para mí es un gran placer estar aquí, pero también es un desafío muy grande. Los voy a decepcionar porque sí me voy a referir a algo que escribí y tal, quizá me despegue de él por momentos y tal, y trataré de ser breve para después estimular alguna conversación. Es un desafío muy grande porque tengo dos complejidades muy grandes y muy importantes. La complejidad de presentar un libro de alguien conocido, querido, admirado, respetado, con quien uno va descubriendo una afinidad prácticamente absoluta y acuerdo en todo. Es muy difícil, ¿no? Y luego la complejidad de compartir con un público tan distinguido como este solamente algunos de los puntos más relevantes del libro, que el de Luis pues tiene 1000 puntos relevantes y sobresalientes, es muy difícil elegir. El riesgo que entraña esto pues es hacer una oda a Luis de Pablo y su trabajo. Y eso es lo que voy a hacer sin reparo y sin remedio. Voy a hacer una oda a Luis de Pablo y su trabajo. Y me salva desde luego que esta no es una presentación académica, formal, seria, como la que seguramente tendrá este libro en su momento, porque es un libro muy serio. Y que no tenemos que pasar aquí por el tribunal de la pedantería, ¿no? En donde los presentadores nos comportamos como jueces, del rigor con que Luis trata sus fuentes o desafía las interpretaciones de González Navarro y tal. Pues no es el caso, por suerte no estamos en algo así, más bien yo aquí mi papel es como de amigo del autor, alguien que le interesa la ópera y le ha interesado siempre, y un vendedor de sus libros si quieren, porque nos interesa mucho que después visiten la parte de atrás de la librería con esos fines. Además me salva estar rodeado de personas que de una u otra manera
y quiero pensar que la vasta mayoría de los asistentes lo comparten, pertenecen a la República de la Música. Por lo menos a la República de la Música de hoy, si es que algo así existe. A muchos los he visto en conciertos de toda índole, no nomás clásicos y operísticos, pero bueno, sí, también esos. Su conducta, ya me di cuenta que está regida por el artículo 32 del primer reglamento de teatros del México Independiente, en donde se pedía que los espectadores deben guardar silencio durante el espectáculo. Durante el espectáculo, el silencio, el decoro y la circunspección correspondientes. En un rato seguro van a participar más. Pues bien, recibí hace más de un mes de manos del autor un ejemplar de este libro, brillantemente ilustrado en su portada, más o menos voluminoso, sobre un tema aparentemente muy alejado de la modernidad y de la discusión actual sobre la vinculación entre la cultura o el arte, dicho de una manera más clara, la política y la sociedad en México. Al ver la portada del libro de Luis y estar más o menos familiarizado con los temas que aborda, pensé que era un libro, además de sumamente académico, a juzgar por el impresionante aparato de notas, la bibliografía, los anexos de historia cuantitativa, etc. Pensé que también era un libro doblemente decimonónico, una palabra que le gusta mucho a Luis también. Es decir, no solamente un libro directamente relacionado con el siglo XIX, lo cual es obvio, si se atiende al título, sino además muy inserto en asuntos que a Luis y a mí nos interesan mucho, pero que normalmente se consideran pasados de moda o anticuados. Pues bien, amigas y amigos, aquí el primer descubrimiento notable, el de Luis de Pablo, no es un texto de interés meramente académico, ni es para nada un texto cuya forma o fondo, su tono y sus planteamientos, su intención última o preocupación inicial sean de ninguna manera decimonónicos, por lo menos no en la acepción antediluviana de la palabra, otra palabra que nos gusta mucho. Es un texto, por el contrario, plagado de humor, nada raro en Luis, con una libertad argumentativa que nos evita recordarnos a cada paso aquello que se denomina el marco conceptual, y con un sentido de la aventura narrativa, llevando de la mano al lector por los complejos entresijos de la ópera en el siglo XIX, concebido como un vehículo para hablar de distintos procesos sociales, de cultura política y desde luego del universo cambiante y apasionante de las costumbres, los estereotipos, los roles de género y clase, los valores y las normas morales de una época, según eran encarnados por este grupo de personas que terminan siendo los ciudadanos de la República de la Música. Es por tanto, como dice el propio autor, una historia del público que yendo a la ópera descubrió la idea de nación, entre otras muchas realidades de un país joven, violento y en muchos sentidos todavía una tierra de caciques, como decía Marecek, espero decirlo apropiadamente, uno de los empresarios extranjeros que trajeron el espectáculo al país. Quizá el argumento central sobre el que se articula el resto del texto y a partir del cual surgen sus más importantes hallazgos tiene que ver con esta asociación entre ópera y civilización. Es decir, a partir de la intrínseca naturaleza cosmopolita, por no decir europea, urbana y sofisticada de la noción general sobre la ópera en México, al acudir a este nuevo espectáculo se manifestaba no solo como una aspiración, sino también como la férrea voluntad de ir adoptando las normas del decoro occidental para europeizarse y con ello dejar atrás el México bárbaro, el de los fulanos que fuman en el teatro, el de los gritos, los sombrerazos, los silbidos y los pupitajos en la sección del patio, y otras áreas peores, ¿no? De los nuevos y varios teatros de ópera en la Ciudad de México, o bien de la renta de cojines para los asientos ya comenzada la obertura y la exigencia de programas variados y seguramente muy divertidos, con algunas escenas y áreas de ópera, sí, pero también otros números de los luego denominados géneros menores o espectáculos de otra naturaleza como la magia, el circo, el equilibrismo, las maromas, los títeres, las marionetas. Qué ganas de estar en el siglo XIX. Verdaderamente otra vez la nostalgia por lo decimonónico. Luis retrata además con múltiples detalles el auge y la caída de este proceso civilizatorio, que comienza con los reglamentos teatrales que buscan restringir, supuestamente civilizatorio, hay que hacer la precisión, que buscan restringir o prohibir fumar, gritar, escupir, silbar o incluso abanicarse, como lo muestra aquí la portada del libro, llegar tarde, que se consideraba elegante, o rentar cojines para los 3 teatros de primer orden, o 4 quizá, ¿no?, en algún momento, que simultáneamente ofrecían ópera en la Ciudad de México a partir de la década de los 40 del siglo XIX,
que continúa en el tiempo con el primer proyecto de alumbrado público de la ciudad, desde luego de gas. Este descubrimiento me pareció fenomenal, que generó muchas ilusiones por la idea de poder terminar tarde la función y regresar a casa con luz suficiente, y que termina con una debacle que puso en perspectiva los límites de esta estrategia en condiciones materiales muy precarias. La epidemia de cólera que se cobra, entre miles de víctimas, la de Henriette Sontag, de quien Rossini dijo que era la voz más pura de soprano que jamás escuchó, y quien cayó enferma después de un paseo por Tlalpan. La Sontag ya no pudo cantar en la función que se preparaba para celebrar el cumpleaños de Santana, y el régimen del dictador se quedó con las ganas de legitimarse con el segundo acto de La hija del regimiento de Donizetti, plagado de esos tonos militares, el rataplan y toda índole de expresiones de nacionalismo francés, aquello del salut de la gloire. Los funerales prácticamente de Estado que recibió fueron en buena medida los funerales de esta noción de México como nación civilizada y del proyecto de afrancesamiento en el que tener 3 teatros de ópera y un público presuntamente cada vez más culto y refinado era fundamental. Y desde luego la epidemia de cólera y por consiguiente la muerte de la Sontag parece que mucho tuvieron que ver con un cambio de régimen político un año después. Conviene preguntarnos si acaso este proceso y otro que le viene aparejado, es decir, el de la indulgencia y agradecimiento prácticamente garantizados del público ante cualquier espectáculo que forme parte de ese mundo de la así denominada alta cultura, no sigue manifestándose hoy día de muchas otras formas. En primer lugar, eso de aspirar a tener teatros de la calidad de los europeos y de literalmente copiar los repertorios, desde luego los más convencionales de los grandes teatros del mundo, creo que sigue siendo un problema muy generalizado. Al malinchismo que priva en los escenarios operísticos en México, manifestado por ejemplo con la fascinación en la contratación de cantantes extranjeros, porque extranjero y especialmente europeo es sinónimo de cantante de primer nivel y nacional es sinónimo de segundón y mediocre. Hay que añadir la disposición siempre impresionante de pagar exorbitantes sumas por un boleto para ver, aunque sea desde la gallola del Auditorio Nacional, que es mucho peor que la del Gran Teatro de Oriente, al cantante de ópera de moda, que normalmente es muy atractivo o atractiva físicamente, y por el que para oírlo u oírla cantar en otros recintos del mundo, y especialmente en Europa, se paga mucho menos. Y si no, pues veamos lo que va a pasar este fin de semana. La idea es cerrar los ojos por un momento y sentirnos en la Scala de Milán, olvidándonos al menos por 3 horas de nuestra idiosincrasia y condición y los problemas asociados a ellas, y eso indudablemente se conecta con la intención colectiva de ser parte de una república de la música, sí, pero me temo que mucho más aristocrática que la de antes. Y este es un poco el gran hallazgo del libro. El público de la ópera, al que ya hizo referencia César, el público de la ópera a mediados del siglo XIX en México es mucho más democrático, es mucho más heterogéneo, mucho más diverso en su composición social y eventualmente mucho más numeroso de lo que se podría pensar hoy día. No son las élites los únicos consumidores de este espectáculo, y la sola idea de que 3 teatros de ópera presentaran simultáneamente funciones en largas y muy dinámicas temporadas nos hace pensar mucho más en el Berlín actual que en la actual Ciudad de México, donde la ópera o se ve en pantallas gigantes o se restringe a los 5 títulos anuales que buenamente nos receta la Compañía Nacional y cuyos títulos y producciones rara vez nos sacan del aburrimiento y el tedio de las 1001 Carmen y las 1001 Traviatas. Imaginen por un momento la escena operística mexicana que describe Luis. 3 grandes teatros, tengo que 4 porque por ahí del Iturbide no sé si se agrega, entonces bueno, trayendo a los mejores cantantes del momento, peleando por atraer un público heterogéneo y proveniente de distintos estratos sociales, aquí y allá el Don Pascual, la Lucrezia Borgia, el Don Puritani, que eran pues realmente los éxitos del momento, y poniendo en aprietos a los abonados con tanta oferta. Luego de que el gobierno tuvo que intervenir para poner orden en este espléndido caos, los domingos se establecieron como los únicos días donde era posible hacer una representación operística simultánea y distinta de cada teatro, dado que ese día los boletos eran considerablemente más baratos. Y es que en efecto la composición socioeconómica de ese grupo al que llama la República de la Música no era ni remotamente equiparable a la del público de la ópera en Europa y el que sería algunas décadas después el público de la ópera en Estados Unidos. Hay que recordar que, por ejemplo, Upton Sinclair calculó $5 millones en joyas en un solo palco del Metropolitan Opera House en una representación de Boris Godunov, representado para honrar la alianza con Rusia contra el eje en 1943, $5 millones en un palco.
Además de los abonos mensuales elevados y para mucha gente inalcanzables, había manera de comprar asientos para funciones específicas que costaban entre 6 reales y 1 peso. Es decir, el salario diario de un ojalatero. Si lo comparamos con la situación hoy, la diferencia es verdaderamente abrumadora. Voy a dejar aquí la intervención, tengo más cosas que decir, pero igual las puedo decir después para no aburrir al público ni al resto de los presentadores. Muchas gracias. ¡Compren el libro! Muchísimas gracias. Mi gran sorpresa a la hora de hacer la investigación que concluyó en este libro, que fue ver que el público de la ópera era bastante más efectivo. Yo tenía exactamente la misma impresión, que cuando hablamos del público de la ópera, la primera palabra que nos viene a la mente es élite. Y no es casual, y más si lo pensamos en esa época. Pero es justo al revés, es decir, uno tiende a pensar que la sociedad en general y sus distintas caras, sus distintas actividades, entretenimientos, se han ido democratizando. En el caso de la ópera pasó, me temo, lo contrario. Justo con la aparición de medios masivos de comunicación, bueno, primero con la música grabada, con el fonógrafo, luego con el radio y el cine, finalmente con la televisión, lo que pasó es que la ópera quedó relegada a un público ahora sí elitista en términos económicos y sociales y también culturales. Es decir, ya es considerada música clásica en el sentido de que es algo que no está de moda, algo que pertenece al ámbito de la alta cultura. Pero lo que yo encontré al ver las representaciones periodísticas y literarias de la ópera en el siglo XIX es que era pues lo contrario, era algo muy de moda. Hacia el final del libro me atrevo a decir algo que puede parecer una blasfemia, pero que era lo equivalente a la música pop. Es decir, y digo deliberadamente pop, no popular, porque no era accesible a toda la población, pero sí era para un público juvenil, con aspiraciones cosmopolitas, y para un público amplio. Y además para un público que no estaba sintiéndose que al ir a la ópera estaba buscando impresionar a nadie con su cultura, sino que era una cosa de moda. Cuando estrenaban óperas que ya tenían más de 10 años de haberse estrenado, ya la gente decía, ay no, qué flojera, eso suena como la música que oían mis papás. No, la ópera era en esta época un entretenimiento primordialmente juvenil. No voy a decir que era accesible a todos los estados de la sociedad, porque no lo era caro, como lo es ahora, pero era algo en lo que la gente consideraba importante invertir, digamos con un iPhone ahora. Algo que es caro, sí es caro, no es que, o un Uber, pero que la población urbana consideraba ya no un lujo, sino una necesidad. Y bueno, obviamente una necesidad como un iPhone o como un Uber, que no es accesible a todo el mundo, pero bueno, los estratos medios, si es que podemos hablar de estratos medios, de clases medias, sí consumían este producto. Y además, cuando lo consumían, pensaban no en el pasado, un poco como ahora. No eran gente como Arturo y como yo, nostálgicas y como César también, nostálgicas del siglo anterior, sino al contrario, iban con una vocación de modernidad. Bueno, del anterior para ellos, quiero decir, de 150 años antes, sino al contrario, iban un poco iban a ligar. Eso era muy importante, era un gran mercado matrimonial. Si lo leen, está la descripción y las evidencias que yo encontré de esto. Era un espacio privilegiado para el cortejo, para exhibir la belleza de las señoritas de la familia y la cultura y el refinamiento y la galantería de los jóvenes también casaderos. Y esto se prestaba a que, digamos, que el promedio de edad de los asistentes pues bajara considerablemente, sobre todo comparado a como es la ópera hoy en día, e incluso las retransmisiones del Metropolitan. Si uno ve el promedio de edad, pues no se imagina lo mismo. Pero bueno, eso es una de las cosas que encontré y que sí pues me llamó mucho la atención y que efectivamente toca, si bien quizá no de forma tan elocuente como lo describió Arturo ahora, pues sí quise tocar. Y realmente no era mi intención originalmente cuando empecé la investigación, pero fueron datos que me saltaron al ir haciendo pues las relaciones de género, qué significaba ser mujer y qué significaba ser hombre para este grupo de personas italiano, para imitar las modas de París.
y justamente para decir que así tenía que ser, así querían que fuera México. Y pues de alguna manera muy limitada lo lograron, en algún sentido por supuesto que no. Ese caso que también comentaba Arturo de Enriqueta, como le decía la prensa mexicana, Sontag, que falleció de cólera, que además era una enfermedad asociada con la pobreza, con la insalubridad y con la barbarie, fue una vergüenza nacional y fue una vergüenza para el régimen de Santana, que había puesto ahí, invertido muchísimos recursos para legitimarse, y que fue un fracaso colosal. Pero no fue el último caso. En la Guerra de Reforma siguió siendo la ópera un producto, un campo de batalla, si quieren, o más bien un arma, empleadas por ambos bandos. La música de Verdi, por ejemplo, se volvió un himno liberal, un himno del nacionalismo. No solo en Italia, que como es ya archisabido y estudiado, que el coro de los hebreos de Nabucco, por ejemplo, es como el himno no oficial de la unificación italiana. Pero en México, a pesar de que la gente no hablaba italiano, en su mayoría, sí sabían quién era Verdi, sí sabían lo que representaban esa ópera, y además les sonaba nuevo, les sonaba joven, les sonaba progresista, y además sabían que se representaba en ciudades civilizadas, entre comillas, del orbe, como París o como Londres. Así que sí, era una ópera cargada de simbolismo político. En algún momento de la Guerra de Reforma, las damas iban a la ópera, las conservadoras con el moño verde y los zapatos rojos, y las liberales a la inversa, para manifestar así su adhesión a un partido y al otro. Digo, seguramente si las viéramos ahorita no entenderíamos para nada ese código, pero bueno, es parte del quehacer de un historiador, tratar de leer las fuentes de la época y ver qué nos estaban tratando de decir, o qué nos decían cuando pedían que las damas no se abanicaran, o más importante aún, cuando decían que sí se tenían que abanicar, después de todo, que aunque hicieran todo el ruido que quisieran, era más importante para la gente de esa época que las señoritas pudieran usar esa arma, que era el abanico, para seducir, para coquetear, en una palabra, para transmitir mensajes. Eso era algo que tenía más valor que la música misma. No importaba si al abanicarse, especialmente con abanicos de concha o de carey, hacían mucho ruido, no dejaban oír al de al lado, pues eso no importaba tanto, mientras el resto de los asistentes pudieran ver sus ojos negros asomados por encima del encaje del abanico, y la sonrisa velada y las mejillas ruborizadas y todas estas cosas todas estas cosas cursis y decimonónicas que nos gustan tanto. Eso era realmente a lo que se iba la ópera, pero no lo piensen tampoco como una cosa, como podemos pensarlo ahora, de señoras encopetadas, sino era una cosa, pues era un símbolo, eran los códigos de belleza que eran deseables para una mujer de cualquier edad, no de cualquier clase social, pero sí a la que aspiraban, digamos, casi todas las clases sociales, al menos los sectores medios y altos, y que las hacían deseables como esposas potenciales. Y bueno, ahora sí quisiera pues dejarles un poco abierta la palabra. Creo que después de lo que hablamos y pues lo que hemos comentado antes, ya más o menos tienen idea de qué se trata el libro. Espero que quizá alguno de ustedes lo haya leído incluso. Y quisiera pues más bien pasarles el micrófono, no tanto para hacerles preguntas concretas, sino para que ustedes pues externen a mí o a los otros dos presentadores que quizás sean más aptos para hacerlo, para responder pues las preguntas o las inquietudes que les surjan. Desafortunadamente no he leído el libro todavía. Creo que no se puede. Pero ya lo compré y pienso hacerlo. Una pregunta que quisiera hacer. Este aspecto democrático que tuvo la ópera en la época de Santana y un poco más durante la Reforma, ¿se continuó así durante el Segundo Imperio y durante el Porfiriato? Hubo algunos cambios, ¿verdad?, en la manera como la sociedad de esos momentos disfrutaba la ópera y estaba inmiscuida en la política. Pues sí. Hay que mandarlo. Sí. Okay. Pues sí, sin duda era, como les digo, era una actividad cargada de presente, y por lo tanto cambiaba definitivamente casi de un momento a otro. Era una cosa que tenía que ver con la moda. Justo no era música clásica, en el sentido de que es algo que está por encima de las modas pasajeras, sino al contrario. Y por lo tanto cambiaba con las modas políticas. Y sí, en momentos, yo creo,
haciendo una generalización un poco burda, si se quiere, en momentos de regímenes más jerárquicos, más verticales, la ópera también se volvía más jerárquica y más vertical, mientras que en momentos donde el régimen, por ejemplo, después de la revolución de Ayutla, con el triunfo de los liberales, que abanderaban mucho la causa popular, para emplear el lenguaje de la época, se hacían esfuerzos grandes por acercar la ópera a sectores más populares. Igual nunca llegó a ser, y nunca ha llegado a ser, porque sin duda es un espectáculo caro, algo accesible a toda la población. Lo cierto, y que es otro hallazgo interesante que dice, es que mucha gente que no podía pagar una entrada al teatro, lo que sí podía era comprar las partituras que se vendían en las librerías o por suscripción, e interpretar las arias en sus propias casas. Era parte fundamental de la educación de una señorita de clase alta, pero también de clase media del siglo XIX, tocar el piano y cantar. En buena medida porque pues no había radio ni televisión, entonces no había manera de amenizar una fiesta sino alguien de la casa producía la música, digamos, que sea para bailar. Y en general eran las mujeres las que hacían esta actividad y no les pagaban, por cierto. Pero bueno, o sea, sí es muy interesante ver que había en distintos momentos, por ejemplo, por ahí alguien encontró que había partituras de óperas bastante desconocidas hoy en día, o que hay partituras en las bandas, en los archivos de las bandas de pueblos muy recónditos, de las bandas municipales o de las bandas de guerra, lo cual quiere decir que pues sí les llegaba de alguna manera, seguramente deformada y quizá no con todas las coloraturas y los trimos y las cadencias que tenían, como tendría que haberse cantado, pero sí en versiones más o menos simplificadas o más o menos abreviadas, las melodías, las arias, quizá a veces traducidas al español, lo cual no era tan frecuente porque más bien ellos fantaseaban con que sí estaban oyendo esa música que les recordaba, los hacía soñar con París, con Milán, pero de todas maneras llegaba a ámbitos mucho más amplios de lo que de los límites del teatro mismo. No sé si eso... Muy bien, no, sí. Gracias. Bueno, a mí de lo que se ha hablado me surge una pregunta en relación con si podríamos hablar de ópera mexicana. Estaba recordando de esta ópera, a lo mejor no es siglo XIX, pero La Mulata de Córdoba, que refleje parte de las costumbres, tradiciones mexicanas. Si se podría hablar en algún momento ya no de toda esta ópera europea que todos conocemos, no todos, pero se conoce, y que aquí en México hubiera podido tener cierto auge. Pues ahora sí, como yo ya quedó establecido, soy especialista decimonónico, le voy a ceder la palabra a algunos de mis compañeros más. Bueno, sí hay ópera mexicana del siglo XIX. Lo que sí hay que tomar en cuenta es de que las compañías que interpretaban, los cantantes que venían eran principalmente compañías italianas, y ellos muchas veces se negaban a cantar en español. Entonces los compositores mexicanos, Paniagua, Morales y muchos otros posteriores, incluyendo Castro, si querían que una compañía italiana, que era la famosa, la mejor que venía, la mejor que tenían a disposición, tenían que componer en italiano. Entonces, pero sí hay ópera, el caso de Paniagua, Catalina de Huiza, que fue el mayor éxito de ópera que hubo, de hecho fue la primera ópera así como un mega éxito, así, se estrenó un poquito antes del Segundo Imperio, y el Segundo Imperio tuvo muchísimo más auge, y eso dio pie a que Melesio Morales, el principal compositor de ópera mexicana del siglo XIX, y durante la última parte del Porfiriato, apareciera. Entonces sí hubo muchas dificultades en eso. Además, como se ha mencionado, acerca del malinchismo, muchos no querían la ópera mexicana, querían más bien escuchar a Verdi, Rossini y demás. No sé si Arturo tenga algo que decir de esto, de la ópera. Te voy a regresar muy rápido el micrófono, Luis, porque yo lo que quisiera es que nos contaras el caso de la ópera Hildegonda de Melesio Morales, cuando por obligación reglamentaria
hay que incluir una ópera mexicana, y entonces se arma un lío con la Sociedad Filarmónica que le exige cumplir esa disposición a las autoridades, que en realidad dudan de hacerlo justo por estas nociones malinchistas. Es una parte muy divertida del libro, un capítulo sobre ópera y nacionalismo. Ok, bueno, voy a tomar quería una respuesta y más bien me hicieron otra pregunta. Está bien. Pero, pues está bien, realmente sí fue un caso muy interesante. Fue en el Segundo Imperio, en la época de Maximiliano. Resulta que un empresario italiano pues ya tenía montado el programa para toda la temporada, con las óperas que se establecían normalmente, óperas italianas en su mayoría, algunas que pasaron al olvido absolutamente. Pero resulta que había un compositor mexicano que se llamaba Melesio Morales y que se formó un club. Bueno, había una cosa que se llamaba el Club Filarmónico, del cual era miembro Morales, y pues resulta que Morales compuso una ópera en italiano que se llamaba Ildegonda, que no tenía nada que ver con México. Pasaba en Milán en el siglo XII, era una historia de amor. De hecho, era un libreto que ya existía y que ya se había puesto en música varias veces por compositores europeos. Pero aún así, bueno, la música era de él. Pero fue con el empresario a presentarle su partitura, y el empresario, Aníbal Bianchi, dijo que no se iba a arriesgar, que ya el Estado le habían ofrecido una subvención importante para poder montar su temporada, pero que a última hora se habían echado para atrás. Las finanzas del imperio pues estaban ocupados en cosas menores como estar combatiendo a los republicanos, y que no iban a gastar ni un peso en financiar a la ópera. Entonces el empresario decía, pues me perdonan, pero yo no voy a tomar una decisión tan arriesgada como poner una ópera de un señor que quién sabe quién será, que seguro nadie conoce y que seguro está muy mala. O bueno, o a lo mejor no está tan mala, pero no me importa porque igual nadie va a venir. Cuando se enteren que es mexicano, menos. Entonces, pero resulta que este club que se había formado lo tomaron como una afrenta casi personal, pero casi nacional también, y fueron a reclamarle al empresario que sí, oigan, espérenme, que sí, ya los vi a todos golpeando para allá. Aquí, como estamos cerca de citar. No se me extrañan, está bueno el chisme. No, ya, perdón. Resulta que... Me voy a abanicar. Resulta que fueron a pedirle, el empresario siguió en sus 5, dijo que no, y entonces durante una función de Un ballo y máscara de Verdi, hicieron un irigote, una protesta durante la función. Sacaron una pancarta enorme diciendo que exigían que se pusiera Ildegonda de Melesio Morales. La prensa hubo un escándalo mediático exigiendo que ese extranjero pernicioso que no apreciaba el talento de los mexicanos y que los discriminaba, bueno, no usaban esa palabra, que no estaba entonces, pero sí decían que no les daba el lugar que merecía un compositor mexicano. Hicieron, pues realmente eso hizo que creciera muchísimo el club. O sea, se volvió a tomar una causa, una bandera, o más bien un himno, que en este caso fue una ópera. Al grado que el imperio, bueno, el empresario dijo, bueno, que yo la pongo, pero si ustedes dicen que es una cosa para los mexicanos, yo no entiendo por qué yo, un honrado ciudadano italiano, tengo que cargar con los costos y con los riesgos de hacer esto. Entonces, pues a ver, organícense y me pagan a mí los costos. Y efectivamente se organizó el club, que tenía socios de muy alto nivel social. De hecho, el que más aportó fue el escritor Manuel Paino, que recordarán por Los bandidos del Río Frío y otras novelas. Y el mismo gobierno de Maximiliano aceptó pagarlos, si no se llenaba lo suficiente, iba a pagar las pérdidas. Entonces se acabó poniendo la ópera de Melesio Morales. No fue tan exitosa como hubieran esperado los del Club Filarmónico, pero fue un gran éxito simbólico para la ópera mexicana. A partir de entonces, Ildegonda entró en el repertorio, luego saldría, ahora ya hay una grabación reciente, pero es bastante poco conocida, pero sí durante una buena temporada ocupó un lugar importante en el repertorio de las compañías, y sobre todo movió al Club Filarmónico para que se convirtiera en la Sociedad Filarmónica, que a su vez, después de la caída de Maximiliano, pudo
crear una institución que hasta ahora existe y que es fundamental para eso que es la República de la Música, que es el Conservatorio Nacional, cuya labor, cuya vocación inicial y fundamental era formar músicos mexicanos, en particular intérpretes, cantantes y bueno, instrumentistas, para que no fuera necesario ya que vinieran compañías europeas, como se venía haciendo, como mencionaba César, que ya no tuviéramos que esperar a las divas italianas, sino que pudiera haber compositores, directores de orquesta y cantantes mexicanos. Y pues sí, empezó a verlos mal que bien, poco a poco, pero desafortunadamente antes de que llegara a consolidarse esta nueva pues, forma, en esta nueva educación de los mexicanos, pues justo la ópera empezó a perder su lugar de privilegio y que había gozado antes, para volverse un poco la forma pues, elitista y de cultura, de alta cultura y un poco inaccesible que es ahora. Bueno, no sé si... No quiero... Si quiere, le damos primero la palabra. Con micrófono, sí. Me llamó la atención lo que mencionaban respecto al idioma, ¿no? O sea, bueno, esta anécdota que contaba sobre una ópera mexicana en español, pero en ese sentido de lo que decía César hace rato, ¿no era entonces la zarzuela por estar en español, o no hubiera sido un poco como más lógico que fuera como más cercana a la sociedad mexicana, o qué pasó entonces con la zarzuela en esa época? Pues bueno, para entender toda esta parte de por qué la zarzuela no se tiró a la basura, pero sí se puso un poco aparte, sí deben de leer el libro. Ahí se detalla muy bien por qué el género puramente español de la zarzuela, que es lleno así de entonadas, temas y demás, se decidió separar de la nación y fomentar la ópera. Es un tema puramente político y se describe muy bien en el libro. Ahí sí les recomiendo que lo compren, porque van a ver una razón precisamente de la nación, una razón ideológica de por qué fomentar la ópera y poner de lado de la zarzuela, mencionándola como género chico, relegándola a ciertos teatros, a cierto público, todo eso. ¿No si quieres comentar algo más? Pues sí, efectivamente, la zarzuela estaba asociada con bueno, como les decía ahora, la ópera era algo asociado con la modernidad, con el liberalismo, con el capitalismo, no fue una palabra que se usaba mucho en México en esa época, pero básicamente era lo que era, y contra todo lo que se recordara a la colonia. Los toros existían y eran muy populares, pero la élite y los periódicos, si uno lee los periódicos de ese tiempo, todo el tiempo decían, ay, pero recomendamos a las señoritas que no vayan a los toros porque su finísima sensibilidad se va a ver dañada por el espectáculo de la sangre, esa barbarie. Y un poco la zarzuela caía en lo mismo. Y un poco incluso, y otra vez se me perdone la otra blasfemia, pero las funciones religiosas, procesiones, fiestas, también quedaban un poco en esa categoría. Sí, por supuesto que la zarzuela, por supuesto que está mucho más cercana, estaba en español, era más corta, era más fácil de cantar, en muchos niveles era más accesible, pero casi por la misma razón era menos valiosa, por decirlo de alguna palabra, y justamente se cobraba menos y eventualmente se dejó, bueno, no se dejó, siguió representándose, pero siempre tuvo un valor simbólico mucho menor. Como ejemplo ahorita el repertorio. Como ejemplo, las temporadas de ópera de Bellas Artes, cada cuánto se pone zarzuela, cada cuánto se pone ópera. Pero, un ejemplo del resultado de todo ese proceso. Sí. Aunque curiosamente la ópera vino primero, la zarzuela, de hecho la primera temporada de zarzuela fue de 1854, justo después de la muerte de Enriqueta Zonta, un poco para decir, ok, no estamos tan civilizados todavía, vamos a seguir poniendo un espectáculo un poquito más accesible en términos financieros y también en términos culturales. Pero bueno, sí, nunca pegó en México porque siempre se le asoció como a España y por lo tanto al pasado y a la época colonial. Ahora sí, yo veo unas mismas. Bueno, yo creo que no está el micrófono. ¿Qué género de ópera gustaba más? ¿El bel canto o la ópera dramática? O la historia. No sé, yo creo que también vale la pena comprar el libro, pero efectivamente si pudiera decir algo sobre eso, Luis, yo creo que como consumidor de ópera es muy del siglo XIX en México.
le gusta mucho el bel canto, le gusta mucho Donizetti, Bellini, etc. En primer lugar eran los éxitos del momento y se asociaban con esta, ¿cómo llamarlo? Con este triunfo de la melodía sobre el resto de los otros componentes de la ópera. Por lo tanto, era tremendamente gustado este repertorio y no necesariamente estaban muy interesados en explorar otros. Costó trabajo Verdi, hasta donde puedo entender, porque les parecía una vanguardia, agresiva y no necesariamente con los pies en la traición, ¿no? que en ese momento era el canon del bel canto. Además, pues el bel canto estaba ahí para las divas, para que las divas fueran lo que eran. Sin el bel canto, bueno, esa noción de diva se transforma radicalmente y no necesariamente se mantiene. Por lo tanto, creo que sí había una fascinación por el bel canto que costó trabajo eliminar, o más bien ir difuminando, y que hoy día, pues más bien, pues es un poco un lastre, yo diría. No porque a Luis le guste, pues a mí también me gusta, pero porque básicamente nos quedamos un poco en ese momento. No hay demasiada programación de ópera ligeramente distinta al bel canto. El bel canto sigue siendo el canon en México de la ópera, y eso refleja muy bien los intereses del siglo XIX, no tanto los actuales, pero me parece que sí, esa es la lógica. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con Arturo, desde luego, pero sí quisiera apuntar que, como decía antes, era una cosa muy de moda y muy juvenil, y casi siempre los que mostraban más resistencias al cambio eran los de la generación anterior, que también eran los que tenían acceso a publicar en los periódicos, a hacer las críticas, gente como Ignacio Manuel Altamirano, ya cuando era un escritor consagrado, o Manuel Paino, estas personas. Pero a fin de cuentas creo que lo que más nos indica el gusto del público es el repertorio, es decir, qué se ponía, porque los empresarios sabían mejor que nadie qué era lo que quería la gente ir a ver, y eso sí cambiaba mucho. O sea, ahí sí, a pesar de que la gente dijera, pero ¿qué es eso de Verdi? Suena casi como alemán. ¿Sí? Ya es tan terrible que suena. Wagner, en todo el periodo que yo estudié, no se montó ni una ópera en alemán. Ya Mozart les parecía excesivamente alemán, y las óperas italianas de Mozart, por supuesto. Don Giovanni fue un fracaso. Don Giovanni fue un fracaso porque en México. Porque lo estrenaron en los años 50 del siglo XIX. Ya decían eso, pero ¿qué es eso? Uno, ni la moral romántica, o sea, ni la estética romántica decía, pero ¿dónde está el amor aquí? A nosotros ya conocemos la historia, pero nos gusta Don Juan Tenorio. ¿Dónde está Doña Inés? ¿Cuándo lo va a redimir el amor aquí? Porque es un libertino que no se salva y que no se enamora nunca. ¿Y por cómo puede ser ese un héroe? Y luego la música tampoco la entendemos. ¿Dónde están los trinos y las coloraturas estilo? Estuvo bien que fue en su momento, seguramente allá en el siglo XVIII habrá sido muy grande, y decían así, los inteligentes sabrán por qué. Eso sí era ya música clásica en el sentido que lo entendemos ahora. Es decir, decían los filarmónicos, que era una palabra que usaban entre respetuosa, pero también un poquito burlonamente, decían, pues ellos dicen que es un genio. Pero pues la verdad a nosotros denos Lucia, a nosotros denos Norma, a nosotros denos las óperas que se estrenaron hace 2 o 3 años en Europa. Esas cosas, esa moral como ilustrada, bueno, si hubieran puesto Così fan tutte, hubieran puesto el grito en el cielo. Les gustaba el romanticismo, les gustaba que las heroínas se volvieran locas de amor al final. Y ya les parecía completamente pasado de moda Mozart. Y bueno, luego cuando vino Verdi, digamos que un poco los señores mayores empezaron a decir, pero ¿qué es esto? No nos gusta tampoco porque ya es demasiado estruendoso, y ya se nota ahí una influencia muy nociva de Wagner, o de lo que nos dicen que es Wagner, porque claramente nunca lo habían oído, ni tenían idea de cómo sonaba. Pero bueno, ya habían oído que en Europa había un cierto debate entre la ópera italiana y la alemana, y ya decían, pues eso debe ser Verdi también, una cosa que no. Pero lo cierto es que se empezó a partir de la década de los 50, y sobre todo a partir del triunfo de la República y del liberalismo. Verdi arrasó y dominó. Y a su vez, en el Porfiriato, el verismo se impuso a su vez, y sí se quedaron algunos remanentes para los nostálgicos como nosotros, como Norma, Lucia de la Marmura, el Bárbaro de Sevilla, se siguen poniendo hasta el día de hoy con muchísima frecuencia, pero sí se buscaba poner los estilos nuevos, eso sí, italianos, y después un poquito franceses, pero alemanes sí, no, pero además porque no había quien los entendía, no había las voces, pero tampoco sabían el idioma. O sea, cuando se empezaron a poner, se ponían en italiano, las óperas de Wagner, y bueno, si son muy complicadas poner una ópera de Wagner aún en la actualidad.
No sé si haya otra pregunta o otro comentario de... Bueno, sobre México ha sido belcantista, casi desde su inicio. Digo, el amor por Rossini ha existido desde que Manuel García hizo subir aquí y ya. Pero algo muy interesante en ese sentido es de que el belcantismo que influyó también en los compositores mexicanos fue el de compositores que ahorita se consideran algunos muchos secundarios, o sea, Cocha, por ejemplo, muchos compositores que están ahorita ya perdidos. Pero Méndez y Morales también. Pero esos italianos y después influenciaron a los mexicanos, por ejemplo, y los mexicanos, Morales, Paniagua y todos los que de esa generación, influenciaron sobre compositores, como digo, como Cocha, cierto tipo de Rossini, y sobre un Verdi, pero un Verdi como de la época de Hernani, no como un Verdi tipo Traviata, de esos revolucionarios, sino ya, o de Ortero, o Falstaff, no sé. Eso no se llegó por aquí. Un giorno di Rey. Sí, fue de otro tipo de estilo. Entonces, cuando vemos las óperas mexicanas, en el caso de Paniagua, por cierto, un paréntesis, Catalina de Guisa, hay un proyecto de rescate por parte de Verónica Murúa y se estrenará en 2019. Están rescatando la partitura. Entonces, a ver qué tal sale eso. Pero escucha uno Paniagua y sí escucha uno mucho de esos compositores o del Verdi primerizo. Ese estilo así puramente belcantistas, a veces más adornados, mientras que ya el Verdi, digamos, de la Traviata, Otello y demás, se centra muchísimo más en el drama, más wagneriano. Entonces, tiene que tomar en cuenta ese pleito que estaba dando en México. ¿Sí? Los wagnerianos, alemanes, difícilmente entraron. Los franceses entraron cantados en italiano. De hecho, el libreto que se publicó de La Muda del Portici, hay una nota que dice: agradecemos mucho a quien haya traducido este libreto del francés al italiano para que todos nos podamos entender. Yo creo unos cuantos hablan italiano, pero bueno. Pero esa es la parte. Entonces, también el italiano en ese sentido era la forma de accesar a toda esa ópera que hasta no era italiana. Para accesar a la ópera era italiana y tenía que entrar por ese filtro. Y así es como nosotros lo percibimos. Y por eso el repertorio que vemos ahorita es muchas veces italiano, porque es el gusto local. Sí, porque además se frustraron muchos otros intentos en el siglo XX de cambiar eso. José Vasconcelos, en París, no sé qué, ve una ópera de Rimsky-Kórsakov, Sadko. Y tú regresa y corre a decirle a Álvaro Obregón: es que esta es la ópera que necesitamos para cambiar la mentalidad de los mexicanos, porque no hay estas cosas. No está inserta en el romanticismo. Es un tema de un músico que se vuelve mercader porque es un músico que nadie lo contrata y está tocando allá a orillas del mar, y entonces se acerca el zar del mar y lo vuelve un hombre inmensamente rico. Después se vuelve inmensamente miserable por otros temas de amor y tal, y porque no lo quiere, y luego se vuelve un hombre bueno, conociendo la verdad y no sé qué. Bueno, eso debía haber sido, ¿no? Ese era uno de los proyectos del propio Vasconcelos, un poco animando el proyecto educativo de Vasconcelos, junto con Wagner y otros. Pero la verdad es que pues no solo eso costaba muchísimo dinero poner una obra como Sadko en México, sino que además había un problema de afinidades culturales, de ciertas resistencias sobre lo que eso significaba políticamente, y pues eventualmente nunca sucedió. Yo en mi vida he visto que pongan Sadko en Bellas Artes. Estaría bueno que lo hicieran, aunque sea por homenaje a Vasconcelos, ahora que creo que el canciller podría ser su hijo, etcétera, pero no, estaría bueno. Bueno, en fin, son proyectos frustrados para cambiar esa mentalidad, o para cambiar ese afán de ubicarse ahí. Lo que yo lamento es que, por ejemplo, la ópera contemporánea pues tiene cada vez menos espacio en México, incluso la ópera contemporánea mexicana. Un poco para ir a la pregunta que hacía Marian Pablo hace rato, pues hay ópera contemporánea mexicana muy buena, que sin embargo pues no hay suficiente espacio para tenerla acá, y en cambio está en Houston, y en cambio está en Nueva York, y en cambio está en Berlín. Bueno, pues es lamentable, tan solo por eso que haya tantos Barbiere, porque si hubiera Barbiere y luego todo lo demás, pues sería genial, ¿no? O sea, el problema no es Rossini, todo bien con Rossini. Aunque hay que decir también que en este momento que la ópera dejó de ser un espectáculo tan popular, o a este nivel democrático que estamos describiendo, y se volvió una cosa para las élites culturales, los compositores también dejaron de preocuparse por vender. Y eso pues tiene un lado bueno, sin duda, que perdieron esta dimensión comercial.
pero también las óperas contemporáneas, hay que decirlo, son mucho más, tienen un lenguaje musical mucho más difícil. Es decir, son mucho menos accesibles que un trovador, una traviata, un rigoletto. Si ustedes van y escuchan una de estas óperas, aunque quizá no tengan muchos conocimientos musicales, pues quizá les pueda sonar un poco viejo, pero las melodías son pegajosas, y los libretos son claros, y en cambio si ve uno las óperas contemporáneas, si voy a mencionar cuáles, pero casi cualquiera, pues sí se siente uno como hasta incómodo, si no está uno acostumbrado a ese lenguaje musical. Es decir, creo que fue un rompimiento, pues que como todo pleito tiene dos partes. O sea, el público por un lado dejó de interesarse en la ópera, pero también los compositores de ópera, hay que decirlo, dejaron de interesarse en agradarle al público, para preocuparse solo por gustarle a los melómanos y a los críticos. Y bueno, con los concebidos resultados, que no se ponen ni aquí ni en ninguna parte del mundo tantas óperas contemporáneas, aunque se siguen produciendo, como pues las óperas del siglo XIX. Si bien a mí me causa una enorme curiosidad, por ejemplo, la primera ópera mariachi del autor del Mariachi Vargas, que puso en Houston una ópera que se llama Cruzar la cara de la luna, en temas migratorios, no sé qué. Una enorme curiosidad, el atractivo que pudiera tener un espectáculo de esa naturaleza. O bien la ópera de Thomas Adès, un autor británico, sobre la película El Ángel Exterminador de Luis Buñuel y Luis Alcoriza. En fin, no necesariamente solo pasa por el lenguaje musical per se, sino incluso por otros elementos que pueden volverla mucho más atractiva, mucho más actual y mucho más, digamos, en la discusión cultural del momento en México, que me parece que la ópera ha dejado de estar hace mucho tiempo. Pero a lo mejor el libro de Luis es una guía para que lo vuelvan. Un dato del 19 sobre ópera mexicana es lo que Monson, Aniceto Ortega. En esa época vino un famoso cantante, Chamberlain, que pues, había cantado ya en todos lados, era un metal famoso, y él pidió una ópera mexicana. Y entonces pues, creo que cantó con una Peralta, si mal no recuerdo. Pidió una ópera pequeña, se hizo, contrataron a Aniceto Ortega y se hizo una versión que se llamaba El Guatemotzin, que es sobre Cuauhtémoc. Y ese fue precisamente un pequeño triunfo, un acceso de que un cantante internacional, mega famoso, se quería cantar una ópera mexicana. Y creo que ya estaba en italiano o en español. Yo creo que en español. Creo que estaba ya en español. Creo que se cantó esta en español. Y fue un éxito. Fue un éxito. No, pero fueron de las curiosidades, y realmente sí, curiosidades del 19 en relación a la composición de ópera mexicana. Otra curiosidad también dentro del 19 es que Maximiliano le dio una beca a Melissa Morales para estudiar en Italia. Después de su ópera Romeo, que más o menos gustó ciertas cosas, y una revisión de Hildegonda, le dio una beca para ir a Italia a perfeccionarse. Hizo una segunda versión de Hildegonda en Florencia y se tuvo bastante éxito por ahí. No tanto como el brasileño Carlos Gómez, pero sí tuvo éxito. Y además Melissa Morales sí quiso regresar a México a trabajar y se volvió a hacer muchos éxitos, llenó Porcini, Cleopatra y muchísimas otras óperas. Y todo ese proceso que se van a ir relatando en el libro, como la sociedad sí tiene un interés, los gobernantes van a tener cierto interés. Juárez tenía mucho interés en la ópera. Muchas de las cosas los eventos cuando le avisan a Juárez del triunfo de los liberales, es cuando él creo que estaba viendo creo que en Veracruz. Maximiliano inmediatamente quería apoyar muchísimo al teatro, apoyar mucho a la ópera. Puso a Ángela Peralta como la cantante de la corte. Cantarina. De cámara. La cantarina de cámara. Y cosas así, hubo muchísimo apoyo también por parte del gobierno para usar la ópera. Y eso, vamos a ver, toda esa relación que sí se va dando, hacer un aspecto como hacer un buen trabajo en equipo hasta cierto punto. Porque si la sociedad hubiera estado más dispersa, como a veces vemos el público actual de ópera, no creo que se hubiera logrado tanto. Bueno, ¿tiene alguien alguna otra pregunta, comentario, queja, situación? O alguno de los quisieran decir algunas palabras para cerrar, por favor. Bueno, lo primero es de que si puedo después una continuación.
Sí, claro, porque todas las preguntas son sobre porfiriorías, el siglo XX. Yo justo me quejé de que nada más llegaba hasta el liberalismo. Hay mucho que decir. Otro disclaimer, el libro llega hasta 1870, todas las preguntas que sean después de eso Son altamente especulativas. Aquí tendremos que ver la segunda parte, efectivamente. Pero no se ha hecho, ¿no? No se ha hecho. No, digo, no se ha hecho nada semejante al enfoque que tú le das a este periodo en otros periodos. No, yo no lo he visto. Y francamente, pues no creo que haya nadie mejor para hacerlo, ¿no? Pues, igual valdría la pena Pues díganselo a Macit. hacer un change.org para que el mismo extienda hasta el siglo XX. Pues sí, la verdad es que es un periodo interesante, justo el declive, o sea, después de esta época de oro. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó a perderse eso? No solo en México, o sea, no es un fenómeno mexicano, sino internacional, global. Pero bueno, sí, también es muy interesante ver. Yo justo elegí este periodo, las décadas centrales, digamos, entre 1840 y 1870, porque era una época de cambio, de convulsión. Ya después de la restauración de la República y en el Porfiriato, todo se fue un poco asentándose, agarrando su lugar, y también la práctica de ir a la ópera. Ya se hicieron unas prácticas un poco que ya no nos suenan tan exóticas para un lector moderno, que ya suenan, justo ya empezó a ir solo la élite, ya se sabía, y además se tenía bien claro quién era la élite y quién no en el Porfiriato. Ya no había las luchas políticas que había en las en el periodo de la Guerra de Reforma y etcétera. Tiraron al Teatro Nacional en 1900. A mí justo me llamó la atención tratar de centrarme en la época donde todo esto no estaba claro, donde todas estas nociones entraban en disputa. Sí. Aunque sería bueno ver si la ópera no fue en algún momento también fuente de legitimidad del Partido Revolucionario Institucional, Partido Nacional Revolucionario. Yo creo que no. O yo qué sé, o si tuvo alguna influencia en algún momento. Digo, nada, me gustaría más que en este momento la ópera tuviera influencia sobre las elecciones presidenciales que vienen, pero pues eso pasó en el siglo XIX. Había cierta conexión entre ciertas ideas libertarias y tal, o por lo menos que informaban cierto cambio de régimen. Bueno, no lo sabemos, hay que hablarle con así. O para extenderlo a otras ciudades. Para extenderlo a otras ciudades, sí, eso es otro. Bueno, eso sí lo dice, creo, el título. Sí lo dice. Se centra en la Ciudad de México, que no fue la única ciudad en el país donde se representaba ópera. Efectivamente se construyeron teatros, aunque tardó más. Inicialmente llegaban a la Ciudad de México y solo se detenían en los lugares que tenían que detenerse, que eran Veracruz y Puebla, porque les quedaba de paso. Pero realmente la Ciudad de México casi monopolizaba la producción operística. Luego se fue extendiendo ya con la estabilidad y la lana del Porfiriato, que se pudieron construir teatros en ciudades y en pueblos bastante recónditos. Pero bueno, pues muchas gracias. Entonces, no sé si tengan algo más que decir, y si no, pues 200 pesos. Está aquí a la venta por 200 pesos. Está bastante accesible, la verdad, después de todo lo que han dicho. Es una ganga. El auditorio está más caro. Así que pues los invito a comprarlo, a los que no se los he regalado, que los y bueno, de verdad, muchas gracias por venir, muchas gracias Arturo. No, hombre, gracias, un placer. Ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes hoy, y muchas gracias a ustedes por su paciencia y por su y disculpen la bromita de los